Baishaba. Ñande Yarata Pendero Basa, Jatope EPM POA. Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga y que le dé mucha suerte. Seguimos con la enseñanza de categorías gramaticales. Ñenguera, Recoat. En la clase anterior vimos tero sustantivo. Coarape UPM boepupo tero ya. Hoy les traigo la quinta lección, tero ya adjetivo. Tero ya ñe omoiruba terope. Oje come tena omotei hanwa. Adjetivo es la palabra que califica o determina al sustantivo. Hay botabe yesareco. Tero ya dice adjetivo. Existen dos clases de adjetivos. La número 1, adjetivos calificativos. Tero ya oje come eva. Tero ya oje come eva. La segunda clase, adjetivos determinativos. Tero ya omoteiva. Tero ya omoteiva. Los adjetivos determinativos se vuelven a dividir en adjetivos demostrativos. Tero ya te shaucará. Adjetivo posesivo. Tero ya va eva. Adjetivo numeral. Tero ya papuva. Adjetivo indefinido. Tero ya te cuaava. El adjetivo demostrativo se vuelve a dividir. Demostrativo de presencia. Te shaucará, toba que guava. Demostrativo de ausencia. Te shaucará, toba que guaumba. Así tenemos la clasificación de los adjetivos. Vamos a mirar acá en adjetivos calificativos. Como su nombre lo dice, calificar. Y acá les traje el texapuná, el ejemplo. Pirú, pontín, vaí. Yo puedo decir yaguá, pirú. Caló, vaí. Tenemos luego en demostrativo de presencia. Se utiliza el ñeek, o que son los prefijos o sufijos. Co, pe, amo. A con a, umi. En este caso sería ko, apuka, esta silla. Demostrativo de ausencia. Utilizamos upe, ako, aipoku. Y para plural utilizamos umi. Umi, ubotu. Para adjetivo posesivo utilizamos she, de. Utilizamos también para posesivo en plural ñande, ore, pende. Para adjetivo numeral pti, mocoin sería cardinal. La partícula ja, pti ja, significa ordinal. Y luego tenemos tei. Adjetivo indefinido, ahí se utiliza magma, geta. Así entonces es la clasificación de estos adjetivos, tero ya. Peisa ya un ame combo epupo. Así llegamos al final de esta lección, referente a los adjetivos. Pero antes quiero explicarle lo siguiente. Que la enseñanza de las categorías gramaticales que empezamos ayer con tero, sustantivo, dijimos que era la palabra que nombra persona, animal o cosa. Hoy aprendimos tero ya. Tero ya dijimos que es la palabra que califica o determina al sustantivo.
Al término de las 8 categorías gramaticales, empezaremos a desarrollar clases modelo de cada contenido. Y le explico. Vamos a suponer este adjetivo. Solamente un día vamos a estudiar adjetivos calificativos. Y en otra clase estudiaríamos adjetivos determinativos. Es decir, que vamos a ir desarrollando cada parte de estas clasificaciones. Así es que tenemos mucho trabajo y mucha suerte para todos. Ya yo ya, bebé.